En el siguiente video se trata de explicar el funcionamiento del programa creado con el software Octave, el cual permite calcular las propiedades de presión, volumen o temperatura para el vapor de agua mediante la ecuación virial truncada en el tercer término. Como podemos ver, este programa fue creado para obtener variables de presión, volumen o temperatura con la ecuación virial truncada en el tercer término. A continuación, muestro los valores de las fórmulas utilizadas para calcularlo. Entonces, la ecuación virial explícita en la presión, truncada en el tercer término, la ecuación virial explícita en el volumen también, y finalmente la ecuación para hallar la temperatura. En este caso, salen directamente al despejar presión, al despejar volumen. Sin embargo, para la temperatura obtenemos una ecuación cuadrática. Entonces, esto quiere decir que vamos a obtener dos raíces, y debemos condicionar muy bien el programa para que nos dé la raíz real, nos muestre la raíz real, ya que puede ser a su vez negativa o una raíz compleja, y eso no nos interesa en este caso. Aquí, como podemos ver, están las fórmulas, las correlaciones. Aquí están finalmente los coeficientes viriales reducidos. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos el coeficiente B y C reducidos. Esto porque pues finalmente queda expresado en función de el factor acéntrico y la temperatura reducida prácticamente. En otro caso, en este caso vamos a trabajar la presión reducida, como podemos darnos cuenta aquí. Entonces, por esa razón es necesario especificar también de dónde vienen las fórmulas. A continuación voy a explicar en qué consiste el programa. Entonces, el programa nos va a pedir que escojamos una de las variables para hallar, como quien dice la incógnita, el volumen, la presión o la temperatura. En este caso, pues si no escogemos alguna de estas, nos va a decir que la variable no se encuentra, que está en esta condición, variable no encontrada, si es diferente a 1, a 2 o a 3, y aquí está la identificación correspondiente: 1 para volumen, 2 para presión y 3 para temperatura. Entonces, a partir de ahí empieza a correr el programa, después de que escogemos una de las variables. Claro, aquí están unos valores constantes que ya están fijos para el programa, que es la temperatura crítica del agua, la presión crítica, el volumen crítico, el factor acéntrico y la constante de los gases. Aquí están ya las unidades con las cuales vamos a trabajar en el programa, que son Kelvin para temperatura, bares para presión, centímetro cúbico sobre mol para el volumen específico, y la constante pues en bar por centímetro cúbico sobre mol Kelvin. Las constantes que usamos en las correlaciones mostradas anteriormente son las que nos permiten obtener los coeficientes viriales y con las cuales vamos a hallar las variables que deseamos. Entonces, como expliqué hace un rato, cada variable tiene un número asignado: uno para hallar el volumen, el 2 para hallar la presión y 3 para hallar la temperatura. Aquí, como podemos ver, pues se muestra directamente la fórmula que finalmente nos va a mostrar el programa, que, que fue la misma fórmula que mostré anteriormente. Entonces aquí tenemos la fórmula del volumen, asimismo tenemos la fórmula para la presión, y hay que aclarar, vuelvo a aclarar, que la de la temperatura pues es una cuadrática, entonces nos va a dar dos raíces, que es como se muestra aquí. Entonces, a partir de aquí está condicionado pues de tal manera de que no nos vaya a mostrar un valor negativo, de que si es una raíz compleja, pues que nos dé un error de que estamos utilizando o estamos dándole valores que no son adecuados para este modelo, que es para vapor sobrecalentado, obviamente. Entonces, como podemos ver, están las dos temperaturas, las dos raíces, y esto lo condicionamos a partir del factor de compresibilidad. Como sabemos, el factor de compresibilidad es un valor cercano a 1, pues puede que no esté tan cercano, pero no va a ser un valor absurdo, entonces eso nos permite descartar de una vez la correspondiente temperatura, la que no es, y nos va a mostrar la temperatura que es más acertada, por decirlo así,
con base al factor de compresibilidad cercano a 1. Entonces, por eso está especificado de esta manera. Asimismo, también nos muestra los dos valores de factor de compresibilidad. Entonces, a continuación, ya vamos a correr el programa y vamos a ver, a comparar con algunos valores de tablas. A continuación voy a mostrar cómo funciona el programa. Vamos a ver que nos está pidiendo una de las variables. Las variables son volumen, presión, temperatura. Cada una tiene una identificación que es un número. En este caso el número 1 para el volumen, el 2 para la presión, el 3 para la temperatura. En este caso pues vamos a empezar con el volumen. Entonces vamos a hallar volumen. El programa nos pide valores de temperatura y de presión. Ella nos está pidiendo los valores en las variables convenientes. Entonces ingresamos un valor de temperatura, ingresamos un valor de presión y él nos da enseguida el valor del volumen. Nos da el volumen específico en centímetros cúbicos por mol y nos hace una conversión también directamente en metros cúbicos sobre kilogramo, que es como aparece en las tablas termodinámicas de Van Villen. Este valor lo podemos comparar con tablas. Como podemos darnos cuenta, el volumen hallado fue 26.458.7 y el volumen reportado en las tablas es de 26.454. Entonces son aproximadamente 5 unidades de diferencia. Quiere decir que el modelo es confiable. Vamos ahora a escoger otra variable. Vamos a hallar otra variable que en este caso sería para la presión. Entonces si queremos hallar presión, entonces él nos está pidiendo ahora valores de temperatura y luego nos va a pedir valores de volumen. Entonces ingresamos una temperatura, escojamos 573 y escojamos un volumen y enseguida nos da el valor correspondiente a la presión. Luego si lo comparamos con las tablas, pues también nos damos cuenta qué tan acertado y qué tan confiable es el resultado. Aquí como podemos ver es 4.999 bares, aproximadamente 5, y los valores que ingresamos están tabulados de la siguiente manera. Como podemos darnos cuenta es prácticamente 5, es muy confiable, muy acertado. Estos dos casos son como casos en los cuales la temperatura es alta, moderadamente, y presiones bajas. Son como las condiciones para las cuales aplica el modelo. Enseguida procedemos a calcular la otra variable que es la de temperatura. Entonces vamos a calcular la temperatura, entonces nos pide valores de presión y nos pide los valores del volumen. Entonces como queremos hallar temperatura, entonces ingresamos valores de presión. Vamos a escoger una presión de 200. Ya hicimos hace un rato para presiones bajas. Ahora vamos a mostrar con presiones ya un poco más altas para ver cómo se desvía los valores y si son confiables o no. El volumen sería de 281.92 centímetros cúbicos por mol. En este caso la temperatura calculada es de 685.5 kelvins y en las tablas la temperatura es de 673.15. Aquí ya vemos que hay una diferencia de aproximadamente 8 unidades. Ya como dije hace un rato, pues ya es una presión más elevada, entonces el modelo se desvía un poco y los valores ya pues empiezan a ser un poco dudosos. A continuación va a mostrar una de las condiciones para las cuales el programa, el modelo de la ecuación virial no aplica, que es para valores cercanos al punto crítico. Entonces vamos a hallar el volumen para una temperatura y una presión cercanas al punto crítico. La temperatura crítica del agua es 647.1, entonces vamos a ingresar el valor de 653.15 y para la presión, que la presión crítica es 220.55 bares, ingresamos entonces 215, son valores aproximados, cercanos, y nos damos cuenta que el volumen en centímetros cúbicos por mol es de 152
0.001 y el valor mostrado en las tablas es un valor pues ya algo diferente. En este caso tenemos 120, lo cual pues ya nos hace caer en cuenta de que el programa no es confiable, el modelo no es confiable para temperaturas y presiones cercanas al punto crítico. Como vemos, la diferencia es cerca de 32 unidades. Esto es un error de aproximadamente 26%, el cual ya es alto y el cual pues nos demuestra que para esos valores el modelo no es muy conveniente usar. Bueno, finalmente pudimos ver la confiabilidad del modelo para altas temperaturas y presiones bajas, así como un caso en particular en el que no es muy conveniente usar la ecuación virial. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.